Las obras de arte tienen un carácter inacabado. Siempre hay un espacio que tú puedes rellenar. Hoy voy a hablarles sobre El espacio literario, de Maurice Blanchot, que habla de la relación triangular entre el autor, la obra y el lector. A contrario de lo que creemos normalmente, que al cerrar el libro hemos terminado, Maurice Blanchot argumenta lo contrario, que toda obra tiene un carácter inacabado. El autor trató de decir algo, produce a través de la resistencia del medio, del lenguaje, del formato, del canvas, y nosotros, de alguna manera, vamos a rellenar ese agujero, a darle una interpretación. Toda obra es fundamentalmente un proyecto incompleto, no acabado. Otro aspecto importante que analiza Maurice Blanchot es la soledad del autor. El autor, en todo formato artístico, se enfrenta a un canvas en blanco, a una obra en blanco, a una página en blanco, a un instrumento estático, y tiene que superar esa resistencia del vacío y rellenarlo con aquel que quiera poner. Y es raro porque el autor, de alguna forma, sabe que su obra no va a ser terminada, porque además de su intención comunicativa, siempre va a estar la interpretación que le da el lector, o el oyente, o el que va a visitar el teatro, la obra, el que va a ver la pintura o la fotografía. Este aspecto está fuera del control del autor. El autor de alguna manera tiene que sobrellevar esta melancolía de que todo aquello que él haga para tratar de rellenar este vacío invariablemente va a dejar un otro vacío, que es el vacío de la interpretación. ¿Cuál es el rol del lector? ¿Cuál es el rol del receptor de la obra? Pues nosotros tenemos que acabar el trabajo. No podemos simplemente cerrar el libro y decir esto fue lo que dijo el autor y punto final, sino que nos tenemos que inclusive entendernos a nosotros mismos como una parte activa de la obra. A nosotros ser interlocutores de sus palabras, de sus intenciones, nosotros contextualizamos el contenido, no solo a través de la representación o la interpretación que nosotros le damos a sus palabras, sino a la interpretación contextual, histórica y contingente de nuestra lectura. Porque tal vez estemos leyendo un libro que fue escrito en 1947, pero lo estamos leyendo en el 2023. Esa parte de la interpretación es el papel fundamental que juega el lector al finalizar o tratar de hacer un cierre al carácter inacabado de la obra. De hecho, también es frustrante pensar que tampoco nuestra interpretación es lo que va a cerrar la obra, porque también nuestra interpretación de la obra puede abrir nuevas conversaciones. El carácter inacabado de la obra es intrínseco a la obra misma, porque siempre puede estar abierta a futuras y nuevas interpretaciones. Y esto habla también de un carácter fundamental del lenguaje mismo. Como el lenguaje es un sistema dinámico que se mueve históricamente y produce relaciones entre significados y significantes e interlocutores que son determinantes en un momento histórico, pues la interpretación de una obra siempre se puede rehacer. Podemos ver una película cada vez al año y la interpretación que le demos a la película va a ser distinta. Podemos leer una historia hoy y leerla dentro de 10 años. Como nosotros hemos cambiado, la interpretación va a ser diferente. Pero no solo eso, el mundo ha cambiado, entonces la interpretación va a ser diferente. La historia de Blancanieves se puede contar infinitamente, pero la interpretación que se le da a la obra o el cuento de Blancanieves siempre va a ser distinto. Aquí parece interesante entenderlo en este momento histórico porque el neoliberalismo, la lógica del capital y de la productividad busca lo contrario, busca una obra terminada, que se pueda vender como un producto de consumo, como una obra de consumo. Quiero terminar un libro, tener conclusiones claras, cerrarlo y pasarme al siguiente. La lógica consumista va en contra del carácter fundamental interminado de la obra. Entender que un libro no tiene que dar respuestas, sino que un libro debería de empezar conversaciones. Debería de permitir que a través de la intención del autor, a través de la obra, en interlocución con el lector, es lo que produce una nueva interpretación y un nuevo conocimiento. Pero claro, esto no es tan conveniente porque nadie quiere un libro que se pueda leer 1000 veces. Lo que quieren son 1000 libros que tengas que leer una sola vez. Después, desde el punto de vista del psicoanálisis, también es interesante pensar al autor como un sujeto que tiene inconsciente. Toda comunicación voluntaria tiene actos intencionales y no intencionales. Y toda la comunicación involuntaria solo tiene actos no intencionales. Entonces, cada vez que un autor escribe una obra o crea una obra, su comunicación es voluntaria, lo que implica que tiene comunicación intencional y no intencional. Esta comunicación no intencional es parte de la obra y nuestra interpretación de la comunicación voluntaria con significados intencionales y no intencionales es muchas veces lo que produce tantas interpretaciones distintas de la obra que estamos leyendo. La intención creativa del autor raramente está completamente plasmada o tangibilizada o materializada en la obra que produce, sino que tal vez, en un sentido bastante hegeliano, la forma más pura de la obra artística está en la intencionalidad del autor, en la manera en cómo estaba concebida, en cómo estaba tal vez todavía abstracta. Pero claro, al rebelarse contra el mundo material y oponerse y tratar de sobreponerse a la resistencia a la página en blanco, tiene que solucionar estas paradojas y estos antagonismos. Y cada vez más, cuando se hace una interpretación de la obra, se va refinando, incluso tal vez resignificando la intención original del autor. Y también, como lo decía Hegel, que el búho de Minerva siempre llega tarde, pues también nuestra interpretación tal vez siempre llega un poco tarde a la intención del autor. Y tal vez aquello que el autor dijo tenía una significancia contextual, histórica, material, de su contexto, su ambiente, sus relaciones materiales, su realidad, para nosotros ya es distinto. El carácter inacabado de la obra también habla de lo difícil que es entender una obra como un proceso histórico larguísimo que se da desde la intención del creador,
la resistencia que produce la propia creación de la obra y su materialización en el mundo real, y finalmente las múltiples interpretaciones que le podemos dar. Pero este aspecto de la obra no debería ser para nada negativo, al contrario, lo deberíamos de ver como uno de los valores fundamentales de los trabajos artísticos. Esto también nos pone a nosotros en un papel activo como consumidores de arte y no pasivos. No somos observadores porque la obra no está terminada, somos partícipes de la obra porque la obra pide ser interpretada.